quiero comenzar hablándoles un poco de la cronología del ministerio de Jesús desde que comenzó su ministerio hasta el momento en que se derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Bienvenido, Pastor Torres. Ustedes saben que Jesús vivió por 3 años y medio una vida absolutamente perfecta, sin ningún pecado. Y luego, al final de ese ministerio de 3 años y medio, el Señor Jesucristo murió en la cruz. Fue sepultado viernes en la tarde, reposó en el sepulcro el sábado, resucitó el primer día de la semana, o lo que nosotros llamamos el domingo, y luego entonces, desde el momento de su resurrección, pasó 40 días aquí en la tierra. Y hay un propósito especial por el cual pasó esos 40 días acá en la tierra después de la resurrección. En Hechos 1 y el versículo 3 dice que le enseñó a sus discípulos las cosas concernientes al reino de Dios. Ellos habían entendido mal las profecías en cuanto a lo que iba a ser Jesús. Fue necesario explicarles las profecías en cuanto a las profecías que se habían cumplido, y también era necesario explicarles las profecías que se iban a cumplir en el día del Pentecostés. Por eso Jesús se quedó instruyéndolos sobre los asuntos de las profecías, las que se habían cumplido y las que todavía estaban por cumplirse. Ahora, después de 40 días de hablar con sus discípulos sobre las cosas concernientes al reino de Dios, el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Vamos a leer ese relato en Hechos 1, 9 al 11. Hechos, el capítulo 1 y el versículo 9 hasta el versículo 11. Habla de la ascensión. Recuerden, Jesús vivió 3 años y medio, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, pasa 40 días enseñándole a sus discípulos, y luego después de los 40 días asciende. Ahora vamos a leer en cuanto a la ascensión. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y luego entonces pasan 10 días antes de el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Es decir, entre la resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo pasan 50 días. 40 de esos días los pasa Cristo en la tierra enseñándole a sus discípulos las profecías. 10 días después es derramado el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucedió con los discípulos durante esos 10 días entre cuando Cristo ascendió y cuando fue derramado el Espíritu Santo? Bueno, nosotros sabemos qué hicieron los discípulos. El libro de Hechos nos dice que regresaron del Monte de los Olivos, de donde ascendió Jesús, al aposento alto. Y en el aposento alto oraron, como nunca habían orado antes, estudiaron las profecías, continuaron estudiando las profecías, repararon las rencillas que había entre ellos, pusieron sus propiedades a disposición de la obra, se vaciaron de Dios y se prepararon para recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús durante esos 10 días en el cielo? Casi nadie habla de lo que estaba haciendo Jesús, porque la gente dice, no hay nada en la Biblia sobre lo que estaba haciendo Jesús. Sí hay, y eso es lo que yo quiero que nosotros miremos. Pero sigamos por ahora analizando lo que sucedió en el aposento alto con los discípulos durante esos 10 días. ¿Quiénes estaban presentes allí en el aposento alto durante esos 10 días? Bueno, había como 120, pero se mencionan varios por nombre. Vamos a Hechos 1 y el versículo 13. Hechos 1 y el versículo 13. Fíjense los nombres de los que están presentes allí. Dice, entrados subieron al aposento alto donde moraban 1, Pedro, Jacobo 2, Juan 3, Andrés 4, Felipe 5, Tomás 6, Bartolomé 7, Mateo 8, Jacobo hijo de Alfeo 9,
Simón el celote 10 y Judas hermano de Jacobo 11. ¿Qué hay de extraño allí? Porque en realidad habían 12 apóstoles, pero solamente están presentes, ¿qué? 11. Entonces, ahora llega a ser necesario para Pedro explicar por qué solamente hay 11. Y así es que en los versículos 18 y 19 de Hechos 1, no los voy a leer, pero él relata qué fue lo que pasó con Judas. Es más, allí él da un relato que parece estar en contradicción con los evangelios, porque los evangelios dicen que Judas fue y se suicidó. Pero en Hechos 1 dice que cayó una distancia al suelo y se le explotó el estómago y se le salieron las entrañas. La hermana White lo explica de una forma muy hermosa. Ella dice que Judas era el más grande y más alto de todos los apóstoles. Puso la soga encima de una rama, encima de un precipicio, y cuando saltó para ahorcarse, la rama se rompió y cayó una larga distancia, y cuando cayó al suelo, se le explotó el estómago y se le salieron las entrañas. Y ella agrega que más adelante ese mismo día, cuando Jesús estaba en vía a la cruz, dice que los perros estaban comiendo las entrañas de Judas. Así que no hay contradicción, porque en realidad él se lanzó del precipicio con la soga al cuello, que estaba colgada de la rama, con la intención de suicidarse, pero en realidad no murió colgado, sino que murió porque cayó al suelo y se le explotaron las entrañas. Entonces Pedro explica a los que están presentes, dice, yo les voy a explicar por qué solamente hay 11. Y luego entonces Pedro dice, es necesario elegir un sucesor en lugar de Judas. Hay que elegir un sucesor en lugar de Judas, porque hay que tener 12. Ahora, noten que Pedro no dice esto nada más por especulación. Él en realidad da ciertas profecías bíblicas que indican que había que hacerlo. Eso demuestra que Jesús le había enseñado estas profecías a ellos. Fíjense, Hechos 1, 16, y luego vamos a saltar al versículo 20. Hechos 1, 16, y luego el versículo 20. Dice Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura. Fíjense que está citando la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas. ¿Quién escribió en cuanto a Judas? David. Mucho antes, 1000 años antes, David. Ahora, fíjense el versículo 20, y salté los versículos entre el 16 y el 20, porque ahí es que se relata lo que pasó con Judas. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Es decir, él no iba a regresar a su casa. Y luego dice, y tome otro su oficio. Está citando el Salmo 69, 25 y el Salmo 109 y el versículo 7 y 8. Es decir, Pedro está diciendo, mire, la Biblia ya anunciaba de que Judas no iba a volver a su casa. Y la Biblia también anunció que otro tenía que tomar su oficio. Así que nosotros tenemos que elegir a un sucesor en lugar de Judas. Ahora, fíjense que a veces en la iglesia adventista se transmiten mitos de una generación a otra. Se transmiten tradiciones que parecen ser ciertas, pero en realidad no lo son. Quiero compartir con ustedes uno de esos mitos que se ha compartido de generación en generación hasta el día de hoy. Y es que era el propósito de Dios que el sucesor de Judas fuera el apóstol Pablo. ¿Han oído esa teoría? Sí. De que era el propósito de Dios de que el sucesor de Judas fuera Saulo de Tarso o Pablo. Pero que los discípulos se apresuraron tanto a elegir a un sucesor que se equivocaron. Ahora, yo quiero decirles que eso no tiene base bíblica ni en el Espíritu de Profecía tampoco. Hay varias razones por las cuales la elección que se hizo es la elección que Dios quería. Y ahora les voy a dar las razones. Razón número 1, la Biblia dice claramente las características que debía tener el sucesor. Noten Hechos 1, 21 y 22. No se distraigan porque ahora vamos a mostrar la Biblia es precisa. No hay un detalle que esté fuera de lugar. Hechos 1 y el versículo 21 y 22. Fíjense qué cualidad debía tener el sucesor. Y ustedes me van a decir si Pablo tiene esa cualidad.
Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿El apóstol Pablo cuadra con ese requisito? No, porque Pablo se convirtió 3 años y medio después de la resurrección de Cristo. No cuadra. Aquí dice que el sucesor tenía que haber estado entre ellos desde el tiempo de Juan el Bautista hasta la ascensión de Cristo. Descalificado el apóstol San Pablo. Ahora, en segundo lugar, la Biblia dice que siguieron el proceso correcto. Noten Hechos 1, 24 al 26. Hechos 1, 24 al 26. Dice, y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahora escuchen bien, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 tú has escogido. Están orando que muestre Dios a quienes Él escogió. Versículo 25, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Siguieron el proceso correcto? Sí. Claro que sí. Ahora, la hermana White, la tercera razón es que la hermana White lo dice explícitamente. En el libro Espíritu de Profecía, tomo 3, página 264, y esto todo lo van a tener, como les mencioné al final. Es que yo dije, si les doy el material, ahí van a estar distraídos con el material, y entonces se van a ir a otro seminario, porque ya van a tener todo el material. Entonces yo digo, si yo doy el material al final, entonces siguen viniendo hasta el final. Estrategia, sí. Yo no nací ayer. Espíritu de Profecía, tomo 3, página 264. Escuchen. Se seleccionaron 2 hombres, quienes, según el escrutinio cuidadoso de los creyentes, estaban mejor calificados para ocupar el lugar. Pero los discípulos, desconfiados de su propia habilidad para decidir el asunto, lo refirieron al que conoce todos los corazones. Buscaron al Señor en oración para cerciorarse de cuál de los 2 estaba mejor calificado para la posición confiada. Ahora escuchen lo que ella dice. El Espíritu de Dios escogió a Matías para el oficio. Amén. ¿Quién escogió a Matías? No ellos, el Espíritu Santo escogió a Matías. Una cuarta razón, y luego antes de que lleguemos al final de nuestro estudio les voy a dar la más contundente de todas. Una cuarta razón es que la hermana White dice claramente en el capítulo de Hechos de los Apóstoles que se titula El primer mártir cristiano. Ella dice claramente en ese capítulo de que el que tomó el lugar de Esteban fue Saulo de Tarso. Es decir, Saulo de Tarso no tomó el lugar de Judas, sino que tomó el lugar de Esteban, quien fue martirizado. Esteban, sí, el que fue apedreado. Es decir, ella dice que Saulo de Tarso fue el sucesor de Esteban, no fue el sucesor de Judas, según dice ella. Y muchos también tienen la tendencia de decir porque Pablo dice Pablo apóstol de Jesucristo, por eso él fue también contado con los 11. Sí, pero todos los que andaron con Jesús, muchos de los cuales no sabemos los nombres, eran apóstoles. Por eso aquí está claro. Así que sí, la Biblia habla de los 12 apóstoles, pero además de eso había otros apóstoles. Porque uno de los dones que Dios dio a la iglesia fue el don de apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Y muchos son enviados. Ahora, necesitamos hacernos la pregunta. ¿Por qué era tan urgente escoger a un sucesor antes del día del Pentecostés? Porque no podían ellos sencillamente esperar que se derramara el Espíritu Santo y entonces decir, bueno, ahora que se ha derramado el Espíritu Santo tenemos más tiempo, vamos a sentarnos, deliberamos, tenemos la junta, oramos al Señor y el Señor que nos diga cuál sucesor elegir. ¿Por qué sintieron ellos que era absolutamente indispensable elegir al sucesor antes de que cayera el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Sabemos que tenían que hacerlo, ¿verdad? Porque había una profecía que decía que Judas iba a apostatar y que otro debía tomar su oficio. Es decir, la profecía decía que había que hacerlo.
Pero la pregunta clave es ¿por qué había que hacerlo antes del día del Pentecostés, antes de derramarse el Espíritu Santo? Hay una razón bíblica. Tiene que ver con la importancia del número 12. Vamos a Hechos 1:17 para que vean algo muy interesante, una palabrita que se usa aquí, Hechos 1 y el versículo 17. Está hablando aquí de Judas y fíjense lo que dice. Y era contado con nosotros. Hechos 1:17. Hablando de Judas dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Fíjense la palabra contado. El número era importante. Y luego cuando eligieron a Matías, según el versículo 26, dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Yo pregunto, ¿el número es importante? ¿El número 12? Hay algo especial que exigía que hubiese 12 apóstoles antes de derramarse el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero sí, está relacionado con eso, pero hay otro punto vital. Ahora, necesitamos entonces entender el significado del número 12. Porque tenía que haber 12. Ahora, ¿por qué razón? Vamos a examinar el significado del número 12. Vamos a Apocalipsis 12 y el versículo 1. Apocalipsis 12 y el versículo 1. Dice, apareció en el cielo una señal, una mujer. ¿Qué representa la mujer? Más específicamente representa la iglesia fiel. La iglesia fiel. Dice, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Recuerden esto, sol, luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, ¿qué representa la mujer? Esta mujer que se menciona aquí en Apocalipsis 12:1, decimos que representa la iglesia. Y generalmente usamos Efesios 5, donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Pero con los mismos libros de Daniel y Apocalipsis podemos comprobar que la mujer representa los fieles de Dios. Vamos a dos textos, vamos a comparar dos versículos, Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:14. Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:14. En Daniel 7:25 está hablando del cuerno pequeño. ¿Qué representa el cuerno pequeño? Representa a Roma papal, la iglesia romana. Y dice que era lo que iba a hacer. Dice, hablará palabras contra el Altísimo. Ahora escuchen bien. Y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿A quiénes iba a quebrantar el cuerno pequeño? A los santos. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Ahora, lo que quiero que noten es que el cuerno pequeño persigue a los santos por tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora vamos a Apocalipsis 12:14 y comparemos ese versículo. Apocalipsis 12 y el versículo 14. Dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Ven la diferencia? En Daniel 7:25 dice que el cuerno pequeño persiguió a los santos. Aquí dice que el dragón persiguió ¿a quién? A la mujer. Entonces, ¿qué representa la mujer? Los santos. La mujer representa a los santos. ¿Sí lo captaron o no lo captaron? Y usted dice, bueno, pero ¿cómo sabe que esto está hablando de lo mismo? Bueno, sigue diciendo, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase desde delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, ¿qué representa la mujer? Los santos. Representa a los santos. Cuando se compara Daniel 7:25 con Apocalipsis 12 y el versículo 14. Es decir, en cortas cuentas, la mujer representa la iglesia fiel, los santos. Ahora, la pregunta clave en Apocalipsis 12:1, ¿esta mujer representa cuál iglesia? ¿La del Antiguo Testamento o la del Nuevo Testamento? El tiempo del fin. Amén. No, es la del antiguo. En realidad, esta mujer en Apocalipsis 12:1 representa la iglesia del Antiguo Testamento.
Y podrán preguntarse, ¿pero por qué representa la iglesia del Antiguo Testamento? Pues sencillamente porque en el siguiente versículo dice que la mujer está embarazada, tiene un bebé en el vientre, que no ha nacido todavía. No puede ser la iglesia del Nuevo Testamento sin que Cristo hubiera nacido todavía. ¿Eh? Es decir, que cuando Juan la ve en Apocalipsis 12:1, es la iglesia del Antiguo Testamento. Ahora, más adelante, ya cuando el niño se le escapa al dragón y es arrebatado a Dios y a su trono, la mujer huye al desierto por 1260 años. Ya esa es la iglesia del Nuevo. Pero fíjense que es una sola iglesia. La misma mujer del Antiguo Testamento es una iglesia, una sola iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pues una sola mujer, y durante las dos etapas tiene la corona que tiene ¿cuántas estrellas? 12 estrellas. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y qué representan las 12 estrellas? Bueno, vamos a Génesis 37, 9 y 10. Génesis 37, 9 y 10. Vamos a ver qué representan las 12 estrellas. Y no nos hemos desviado del tema. Estamos ahora determinando qué significa el número 12. Queremos saber por qué había que tener 12 apóstoles antes de que se derramara el Espíritu Santo. Eso es lo que estamos tratando de determinar. Pero para entender por qué tenía que haber 12, es necesario entender la importancia y significado del número 12. Ahora, hemos visto que la mujer representa a la iglesia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué representa el número 12? Vamos a Génesis 37, 9 y 10. Hablando de un sueño que tuvo José. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí he soñado un sueño, y he aquí, ¿recuerdan el sol, luna y estrellas ahí en Apocalipsis? Dice, he aquí que el sol y la luna, y 11, dice, pero ahí no dice 12, dice 11. Yo pregunto, ¿quién es la estrella número 12? Pues José. Se inclinaban a mí. Ahora fíjense, y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Qué representan entonces las 12 estrellas en el Antiguo Testamento? Los 12 tribus. Representan los 12 hijos de Jacob. ¿Y qué fue lo que salió de los hijos de los 12 hijos de Jacob? El león del Judá, Las 12 tribus de Israel. De los 12 individuos vienen las 12 tribus. Es decir, todo el pueblo de Israel viene de los 12 fundadores. Génesis 49, 28, fíjense lo que dice. Génesis 49, 28. Después que Jacob menciona a todos sus hijos y sus características, en Génesis 49, dice allí, todos estos 12 hijos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo, al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Entonces, ¿qué representan las 12 estrellas en la corona de la mujer cuando el bebé todavía no ha nacido? Entonces, símbolo del pueblo de Dios. Representa las 12 tribus de Israel, que es la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Vamos bien? Ahora yo pregunto, ¿cuántos apóstoles estableció Jesús? 12. ¿Ustedes creen que Jesús dijo, a ver qué número me gusta? Me gusta el 12. No, tenía que elegir 12 porque es una continuación de la iglesia del Antiguo Testamento. Y por eso escogió 12 apóstoles que son los fundadores de la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora fíjense, en el Antiguo Testamento, la iglesia comienza con 12 individuos que luego se multiplican y forman una gran nación. En el Nuevo Testamento la iglesia comienza con 12 individuos que luego predican y forman una gran nación. Era necesario tener 12 fundadores. Porque el número 12 es el número del pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora fíjense Marcos 3, 14 al 19. Marcos 3, 14 al 19. Dice aquí, hablando de Jesús, dice, estableció a 12. Fíjense que no dice que escogió a 12. Cristo no escogió a Judas. Judas se ofreció. ¿Recuerdan el individuo que dijo, yo te seguiré?
Jesús dice, las zorras tienen cuevas y las aves nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Ese era Judas. Jesús estaba tratando de desanimarlo, diciendo, si tú crees que vas a seguirme por beneficio económico, olvídate de eso. Y sin embargo, él quería seguir a Jesús, así que Jesús dijo, está bien. Así que dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y luego lo menciona por nombre, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que le entregó. ¿Cuántos estableció Cristo? 12. ¿Qué quiso enseñar Jesús al establecer 12 apóstoles? Estaba enseñando de que ellos iban a continuar al pueblo de Dios. Así como 12 individuos fundaron el Antiguo Testamento y de ellos vino una gran nación, 12 individuos comenzaron la iglesia del Nuevo Testamento y de ellos se formó una gran nación o una gran iglesia mundial. Ahora, la hermana White confirma lo que yo acabo de compartir. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 16, ella dice, así como en el Antiguo Testamento, los 12 patriarcas eran los representantes de Israel, así los 12 apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica. Y la viejita sabe qué está diciendo. ¿Creen ustedes que ella nada más se está adivinando y tirando las cosas ahí? No, la hermana White fue inspirada por Dios. Y yo les voy a demostrar, al final vamos a encontrar algo tremendo aquí. Ahora, ¿están entendiendo? Es decir, que el número 12 representa el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora volvemos a la pregunta. Ya sabemos qué significa el número 12. Y tenían que tener 12 apóstoles. Pero la pregunta clave es ¿por qué era necesario tener los 12 antes de derramarse el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Esa es la pregunta clave. Está bien, 12, sabemos, porque eran los fundadores de la iglesia y es el número del pueblo de Dios. Pero ¿por qué antes del Espíritu Santo derramarse? La única forma que podemos entender esto es comprendiendo qué sucedió durante esos 10 días con Jesús en el cielo mientras los discípulos estaban en el aposento alto. Vamos a Levítico 8, 6 al 12. El Antiguo Testamento tiene la clave. Muchas iglesias dicen, nosotros somos del Nuevo, nosotros no somos del Viejo. Los que dicen eso son ignorantes. Porque no se puede entender el Nuevo sin el Antiguo. El Antiguo es la base, es el fundamento. Y aquí van a ver una profecía que es fundamental. Noten Levítico 8 y el versículo 6 al 12. Aquí está hablando del ungimiento y la vestidura de Aarón. Esto es inmediatamente antes de comenzar los servicios del santuario, del tabernáculo en el desierto. Fíjense que se realizó una ceremonia muy interesante. Dice allí en el versículo 6, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y ahora fíjense lo que se hace con Aarón. Esto lo está haciendo Moisés, el líder del pueblo de Israel. Dice, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué está haciendo Moisés con Aarón? Le está poniendo pieza por pieza la vestidura de sumo sacerdote, porque ahora va a servir como sumo sacerdote en el santuario. Pero falta algo, no solamente es suficiente vestirlo, sino que hay que hacer algo con él. Fíjense lo que sigue diciendo, versículo 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción. ¿Qué representa el aceite? El aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Es decir, está ahora santificando el santuario porque Aarón, el sumo sacerdote, va a comenzar su ministerio allí.
y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Y ahora escuchen esto. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. 2 cosas que sucedieron. En primer lugar, Moisés colocó pieza por pieza la vestidura de sumo sacerdote sobre Aarón, y en segundo lugar, después de vestirle cada pieza, lo ungió con aceite. Ahora, ¿qué representa eso? Vamos al Salmo 133. Salmo 133. Ya se van a dar cuenta inmediatamente que este salmo tiene que ver con Levítico, el capítulo 8, y tiene que ver con lo que pasó en el día del Pentecostés. ¿Qué dice Hechos 2:1? Cuando vino el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora fíjense lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este es un salmo pentecostal. Ahora fíjense el versículo 2. Es como el buen óleo. ¿Qué es óleo? Aceite. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual decía, ahora fíjense que el aceite que le echaron a Aarón no fue de unas poquitas goticas. No, una jarra completa. Era una abundancia de aceite, porque fíjense lo que dice. Desciende sobre la barba. ¿La barba de quién? Esto está hablando de lo mismo de Levítico 8. Y baja, ahora fíjense, baja por la barba, baja hasta el borde de sus vestiduras. Pero no termina allí. Porque dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Fue tan abundante el aceite con que fue ungido Aarón, que no solamente se derramó por la barba y por sus vestiduras, sino que las gotas cayeron sobre el monte de Sión. Ahora yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo recibió la promesa del Padre? ¿Fue vestido Jesús como sumo sacerdote cuando llegó al cielo por su Padre? Sí. ¿Recibió la promesa del Padre? Claro que sí. ¿Fue ungido para su obra? Sí. Lean Hechos 2, dice Pedro que fue ungido. Llegó a ser Mesías, el ungido, en un sentido especial. Y fue tan abundante la promesa que recibió Cristo, fue tan abundante el Espíritu Santo, que no solamente se derramó sobre él, sino que las gotas cayeron sobre el aposento alto a donde estaban reunidos los apóstoles. Es decir, el derramamiento del Espíritu Santo en la tierra era un indicio de que Jesús había sido instalado ahora como sumo sacerdote para comenzar su obra en el santuario celestial. Ahora ustedes dicen, bueno, que está bien, pero ¿dónde dejamos el por qué tenían que elegir el apóstol número 12 antes del día del Pentecostés? Ahora vamos a encontrar la razón. Fíjense, estas son las cosas que a mí me demuestran que la Biblia fue inspirada por Dios. Nada está fuera de lugar, todo tiene una explicación, todo tiene razón de ser. Ahora, quiero que notemos la vestimenta del sumo sacerdote, porque ya vimos que Aarón fue vestido pieza por pieza, luego se le ungió y el aceite se derramó hasta los montes de Sión. El sacerdocio de Aarón representa el sacerdocio de ¿quién? El sumo sacerdocio de Cristo. Cristo también fue vestido como sumo sacerdote por el Padre, porque él sirve como sumo sacerdote. El Padre le dio la promesa del Espíritu Santo, lo cual se derramó sobre los apóstoles en el aposento alto. Ahora, tenemos que examinar la vestidura del sumo sacerdote para entender por qué razón era necesario elegir el apóstol 12 antes del día del Pentecostés. Vamos a Éxodo 28. Éxodo 28, 15 al 21, y luego vamos a leer los versículos 29 y 30. Uno de los aspectos de la vestimenta de Aarón dice: harás asimismo el pectoral del juicio. Ahora vamos a hablar del pectoral, una parte de la vestidura del sumo sacerdote, de obra primorosa. La harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble,
de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ánice y un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. ¿Cuántas piedras había en el pectoral del sumo sacerdote? 12. ¿Y qué representaban esas 12 piedras? Sigamos leyendo en el versículo 21. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres. Tenían los nombres de los 12 fundadores, ¿verdad? Y a través de ellos, ¿quiénes estaban representados ahí? Todo el pueblo de Israel estaba representado en esas 12 piedras. Los 12 fundadores, porque todos vinieron de los 12 fundadores. Ahora, sigue diciendo, en el versículo 20, ahora vamos al versículo 22, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Ahora, fíjense, primero dice los 12 hijos, y luego dice las 12 tribus. Ahora vamos al versículo 29. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón, cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Antes de que Jesús se presentara, tenía que llevar los 12 nombres. Ahora, ¿cómo fue vestido Jesús antes de comenzar su obra sumo sacerdotal? ¿Fue necesario ponerle las vestiduras de sumo sacerdote a Jesús antes de comenzar a ministrar como sumo sacerdote? Claro que sí. Entonces, Jesús tenía un pectoral. El Señor Jesucristo, ¿se le puso un pectoral también? Sí. Claro que se le puso. ¿Y qué representaba el pectoral? El pueblo de Dios, sus 12 discípulos. Bueno, ¿qué representaba el sacerdocio de Aarón? El sumo sacerdocio de Aarón representaba el sacerdocio de ¿quién? El sacerdocio de Cristo. ¿Cuántas piedras tenía el sumo sacerdote Aarón sobre el pecho? 12. Antes de comenzar a servir en el santuario. 12. Jesús tenía también que tener ¿qué? 12. Tenía que tener también 12, pero ahora escuchen bien. ¿Cómo se le podía poner a Jesús el pectoral con 12 piedras, representando los 12 apóstoles, si solamente había 11 apóstoles? No me están entendiendo algunos de ustedes. ¿Cuántos apóstoles había en el aposento alto? 11. ¿Con cuántas piedras se le ponía el pectoral a Jesús? 12. ¿Cómo se le podía poner a Jesús el pectoral con 12 piedras, representando los 12 apóstoles, si solamente había 11? Antes de que Jesús se le pudiera poner el pectoral con las 12 piedras, para empezar su obra sumo sacerdotal, era necesario elegir al apóstol número 12 para que los 12 apóstoles en la tierra tuvieran su contraparte en las 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote. Por eso tenía que pasar antes del Pentecostés, porque cuando se derrama el Espíritu Santo en el Pentecostés, ya Jesús ha sido ungido y ya se le ha puesto el pectoral. Pero no se le podía poner el pectoral con 12 piedras mientras había solamente 11 apóstoles, porque las 12 piedras representan los 12 apóstoles. ¿Ahora sí me están entendiendo? Sí. Eso es lo que pasó durante los 10 días. Entonces ya sabemos por qué era urgente elegir al apóstol número 12 antes de que Jesús comenzara a servir, porque no podía empezar a servir con 12 piedras habiendo solamente 11 apóstoles, que representaba el hecho de que el pueblo de Dios estaba incompleto. ¿Está claro? Fíjese que no hay nada que sobra en la Biblia. Todo tiene su explicación, todo tiene su motivo. Ahora, fíjense.
¿A dónde lleva Cristo a su pueblo? El corazón. El Señor Jesucristo lleva a su pueblo en el pecho, en el corazón. La sierva de Dios en Obreros Evangélicos, páginas 34 y 35. Entonces yo pregunto, ¿Saulo de Tarso era el plan de Dios de que Saulo de Tarso fuera el apóstol número 12? No. ¿Cómo podía Jesús oficiar con 12 piedras en el pectoral por 3 años y medio habiendo solamente 11 apóstoles? De que a veces pasamos estos mitos de generación en generación y suenan. Lo mismo hacemos con los 24 ancianos. Decir, los 24 ancianos son los que resucitaron con Cristo y Cristo se los llevó al cielo y los presentó allá. El problema es que si uno lee Apocalipsis 4 y 5, uno descubre que los 24 ancianos estaban allá antes que llegara Cristo. Eso no puede ser los que resucitaron con Cristo, pero como eso se repite en los libros y la gente lo repite y no se estudia, entonces se pasa de generación en generación el error. Ahora, no es un asunto de vida y muerte, no es un asunto de salvación, pero debemos ser precisos en nuestra forma de explicar las Escrituras. Tenemos que estudiar las cosas por nosotros mismos. Fíjense lo que dice la hermana White, Obreros Evangélicos, páginas 34 y 35. Acerca de Aarón, sumo sacerdote de Israel, está escrito: llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón, cuando entrara en el santuario para memoria delante de Jehová continuamente. Y luego explica ella, qué figura hermosa y expresiva del invariable amor de Cristo por su iglesia. Nuestro sumo sacerdote, de quien Aarón era un tipo, lleva a su pueblo sobre su corazón. Y no debieran sus ministros terrenos compartir su amor, simpatía y solicitud. Ahora yo pregunto, ¿la Nueva Jerusalén tiene algo que ver con el número 12? ¿Sí o no? Sí, claro. Apocalipsis 21:12. Apocalipsis 21:12. Fíjense qué interesante. En la Nueva Jerusalén va a estar todo el pueblo de Dios de todas las épocas. Los 12 frutos. O van a estar solamente van a estar la iglesia del Nuevo Testamento, es la única que va a estar en la ciudad. La iglesia del Antiguo también. También. Todo el pueblo de Dios de todas las épocas. Sí. Claro que sí. Ahora fíjense la importancia del número 12. Apocalipsis 21:12. Hablando de la ciudad, y si tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y sobre ellas los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Está representada la iglesia del Nuevo Testamento ahí, en la ciudad? Ahora, Apocalipsis 21:14, de las 12 tribus, de los 12 hijos de Israel, Antiguo Testamento. Apocalipsis 21:14. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En una misma ciudad está representado todo el pueblo de Dios de todas las épocas, representado por el número 12. Entonces, ¿es importante el 12? Claro. Claro que sí. Porque el 12 no solamente representa a los fundadores, sino que representa a todos los que vinieron como fruto de la obra de los fundadores. Así como Cristo escogió 12 apóstoles, esos 12 apóstoles salieron y predicaron y se multiplicaron en una gran nación, en una gran iglesia. Como los 12 hijos de Jacob se multiplicaron y formaron una gran nación, las tribus de Israel. Y en la santa ciudad estará representado todo el pueblo de Dios, que están muy cerca del corazón de Jesús. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que estudiamos? ¿Quedó claro lo que estudiamos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Tenemos hasta unos 5 minuticos. ¿Qué definición tiene, bueno, antes de acá de nombrar los 24 ancianos, qué definición tiene usted, pastor, sobre los 24? ¿Quiénes son los 24 ancianos? El Espíritu de Profecía es muy claro que los 24 ancianos son los ángeles más elevados y poderosos que hay en el cielo, que han sido puestos para representar los mundos que nunca pecaron. Son representantes también. Clarísimo. Hay 5 citas de la hermana White. ¿Me puede mencionar, se llama, con
Oh, se puede con la Biblia también. Si usted me da su correo electrónico, yo le mando mis notas. Están en inglés, no las tengo en español. Pero ahí está todas las citas de la hermana White, todas las citas bíblicas que corroboran el hecho de que los 24 ancianos representan, en realidad son los representantes de los mundos que nunca cayeron. Cada mundo... O sea, prácticamente tú dices como Adanes. Sí, pero el caso de Adán es distinto. En el documento que yo escribí, yo demuestro que el plan de Dios para este mundo fue diferente que el plan para todos los otros mundos. Claro. Dios Este mundo cayó. Dios no estableció la procreación en los otros mundos. Dios estableció la procreación en este mundo con un propósito muy especial. La hermana White varias veces dice que era con el fin de reemplazar el número de los ángeles que cayeron con Lucifer. Dice, era el plan de Dios que ellos ocuparan el lugar que los ángeles caídos desocuparon. El libro, la verdad, acerca de los ángeles, la página 91 habla de eso. Hay varias, y hay varias que no están allí también, donde la hermana White lo dice. Por eso Dios colocó como representante de este mundo a Adán, que es diferente que los otros mundos, porque los otros mundos Dios colocó fue a un ángel poderoso. Los más, the highest angels, dice, es la expresión que usa la hermana White, the highest angels, powerful angels, fueron colocados para representar los diferentes mundos del universo. Son el gran concilio celestial. En el deseo de toda la gente, el título dice, voy a vuestro Padre, también hay Clarísimo. mención a ella ahí que Clarísimo. los otros mundos son los 24 ancianos representan a los otros mundos. No lo dice en forma, pero si uno lo estudia conforme va, ahí va a encontrar quiénes estaban cuando cuando el Padre estaba presentando a su Hijo. Clarísimo, clarísimo. Es las últimas 3 páginas del deseo de todas las gentes, ahí está clarito. Lo único es que la Biblia lo presenta en forma simbólica, la hermana White lo presenta, lo explica. Por ejemplo, el Apocalipsis 4 dice, ahí estaba, estaba uno sentado en el trono, que es Dios el Padre, pero no lo identifica como el Padre. Luego dice que estaban presentes allí también 4 seres vivientes, que la Biblia identifica como querubines y serafines. Dice que estaban presentes ahí los 24 ancianos. Y que estaban presentes los 7 espíritus de Dios, que representan la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, cuando la hermana White comenta Apocalipsis 4 y 5, ella no dice 24 ancianos, y entonces luego en el capítulo 5 llega el Cordero como inmolado. En ninguna parte de Apocalipsis 4 y 5 se explican los símbolos. No se dice quién es el Cordero y como inmolado, no se identifica el que está sentado en el trono, no se dice quiénes son los 4 seres vivientes, no dice quiénes son los 24 ancianos. Pero cuando la hermana White en las últimas 3 páginas del deseado explica esto, ella dice que Jesús entra a la ciudad y entra finalmente a donde está el Padre. Dice, el Padre está sentado en el trono. Dice, en medio del trono están querubines y serafines. Dice, alrededor del trono están los representantes de los mundos que nunca pecaron. Y luego dice que llega Cristo ante el Padre, le muestra las heridas en las manos, en el costado, en los pies, en la sien. Se está presentando como Cordero inmolado, pero la hermana White no lo llama Cordero inmolado, dice Cristo. Es decir, la hermana White está interpretando los símbolos en las últimas 3 páginas del deseado de todas las gentes. Y está explicando qué representan. Y ella dice claramente, si uno ve el paralelo que ella traza, ella indica que los 24 ancianos son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Léelo bien duro, para que la gente lo pueda escuchar. Allí está el trono y alrededor del arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los otros mundos que nunca cayeron, están congregados, el concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado de Dios y a su Hijo. Los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Ajá. Y entonces luego después sigue describiendo cómo llega Cristo, muestra las heridas al Padre, o sea, identifica al que está en el trono como el Padre y el Cordero inmolado como Cristo.
Es decir, cuando uno lee el espíritu de profecía, uno se da cuenta claramente quiénes son los 24 ancianos. No son los que resucitaron con Cristo, porque ya están allí. En el capítulo 4 están allí antes que llegue Cristo en el capítulo 5. No puede comunicar con las primicias que hizo. No pueden ser las primicias. Porque ¿cómo pueden estar en el cielo antes de que lleguen al cielo? Si alguno está interesado y lee inglés, me puede dar su email y con mucho gusto yo le mando el documento que yo escribí, tiene como 20 páginas, con todas las citas de la hermana White, citas bíblicas. ¿Saben cómo gobierna Dios el universo? Esto lo vamos a hablar el domingo en la mañana. Nosotros a veces pensamos que Dios en el universo todo lo hace Él mismo. No, Dios es un Dios que delega. Es un Dios que delega responsabilidad. Él tiene un concilio celestial. Los representantes de los mundos, los representantes de las huestes angélicas son parte del concilio celestial. Y cuando Dios va a tratar un problema, Él reúne el concilio celestial para ver cómo se va a proceder. Dios sabe cómo se debe proceder, pero Dios es un Dios que le interesa lo que piensan los demás. Qué tremendo Dios es ese, que le interesa lo que pensamos nosotros. Por ejemplo, la hermana White dice que cuando Lucifer pecó, Dios no dijo, échenlo del cielo. La hermana White dice que Dios reunió el concilio celestial y les planteó el problema. Le dijo, este es el problema que hay, esto es lo que está haciendo Lucifer, ¿qué debemos hacer? Y el concilio celestial dijo, échenlo. El concilio celestial dijo que lo echaran. No fue una decisión unilateral de Dios. Y cuando Lucifer estaba cuestionando a Dios, ustedes pueden leer el primer capítulo de Patriarca y Profeta, la hermana White dice que el Padre reunió el concilio celestial para explicarles la verdadera posición de Cristo. ¿Quién era él? Y saben que hay otro ejemplo en la Biblia, y termino con esto porque ya el tiempo se fue. Hay otro ejemplo bíblico tremendo, donde recuerdan que en la época del rey Acab, y Acab era el rey de las 10 tribus del norte, mientras que Josafat era el rey de las 2 tribus del sur. Acab quería ir a la guerra contra los sirios. Y le dijo a Josafat, oye Josafat, vamos a guerrear contra los sirios, que son nuestro enemigo común. Y Josafat dice, bueno, debemos tal vez consultar a Jehová primero, para ver si es la voluntad de él. ¿No tienes algún profeta que podamos consultar? Y Acab, que era un rey malo, dice, profeta es lo que me sobra. Y manda a llamar a todos sus falsos profetas y dice, sí, vayan a la guerra, que vas a ganar la victoria. Y Acab dice, no te dije yo. Pero Josafat no estaba convencido y dice, ¿no tienes por ahí un profeta de Jehová? Y digo, sí tengo uno, pero lo tengo en la cárcel, porque no hace sino profetizar cosas malas. Dice, ese es el profeta de Dios, ahí es que viven los profetas. Los profetas, entonces lo traen. Y entonces Acab le dice, queremos ir a la guerra con Josafat, ¿debemos ir o no? Y entonces el profeta Micaías dice, como que está desubicado en el momento, dice, yo vi el cielo abierto y vi a Jehová sentado en su trono y todas las huestes del cielo alrededor del trono. Y Jehová dijo, ¿quién irá a decirle a Acab que vaya a la guerra para que lo maten en la guerra? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para convencerlo de que vaya a la guerra? Y dice que uno decía una cosa, otro decía otra cosa. Está en el concilio celestial. Y entonces le dice, se presenta un espíritu que le dice, yo voy y lo hago. Y Dios le dice, ¿y cómo lo va a hacer? Seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. ¿Quién era ese? ¿Ustedes creen que los ángeles usan mentira? No, el diablo representaba este mundo antes, porque le robó el puesto a Adán. Y entonces Dios dice, está bien, ve y hazlo. Y entonces Satanás va y le dice a Acab, mira, ve a la guerra. Sin saber Acab, claro que lo van a matar. Y sabe que va a la guerra y lo matan. Es decir, el destino de Acab se decidió en el concilio celestial antes de que lo mataran en la guerra. Todo evento terrenal se delibera en el concilio celestial. Dios en consulta con el concilio celestial. Dios es un Dios que tiene un gobierno representativo. Yo puedo admirar a un Dios que es así, que le importa lo que nosotros pensamos. Oremos. Padre, gracias por el privilegio que nos has dado de estudiar. Bendice ahora la reunión de las 11.
derrama tu Espíritu Santo sobre el que va a presentar el mensaje. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apóstoles. Puso la soga encima de una rama, encima de un precipicio, y cuando saltó para ahorcarse, la rama se rompió y cayó una larga distancia, y cuando cayó al suelo, se le explotó el estómago y se le salieron las entrañas. Y ella agrega que más adelante ese mismo día, cuando Jesús estaba en vía a la cruz, dice que los perros estaban comiendo las entrañas de Judas. Así que no hay contradicción, porque en realidad él se lanzó del precipicio con la soga al cuello, que estaba colgada de la rama, con la intención de suicidarse, pero en realidad no murió colgado, sino que murió porque cayó al suelo y se le explotaron las entrañas. Entonces Pedro explica a los que están presentes, dice, yo les voy a explicar por qué solamente hay 11. Y luego entonces Pedro dice, es necesario elegir un sucesor en lugar de Judas. Hay que elegir un sucesor en lugar de Judas, porque hay que tener 12. Ahora, noten que Pedro no dice esto nada más por especulación. Él en realidad da ciertas profecías bíblicas que indican que había que hacerlo. Eso demuestra que Jesús le había enseñado estas profecías a ellos. Fíjense, Hechos 1:16, y luego vamos a saltar al versículo 20. Hechos 1:16 y luego el versículo 20. Dice Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura. Fíjense que está citando la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas. ¿Quién escribió en cuanto a Judas? David. Mucho antes, 1000 años antes, David. Ahora, fíjense el versículo 20, y salté los versículos entre el 16 y el 20, porque ahí es que se relata lo que pasó con Judas. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Es decir, él no iba a regresar a su casa. Y luego dice, y tome otro su oficio. Está citando el Salmo 69:25 y el Salmo 109 y el versículo 7 y 8. Es decir, Pedro está diciendo, mire, la Biblia ya anunciaba de que Judas no iba a volver a su casa. Y la Biblia también anunció que otro tenía que tomar su oficio. Así que nosotros tenemos que elegir a un sucesor en lugar de Judas. Ahora, fíjense que a veces en la iglesia adventista se transmiten mitos de una generación a otra. Se transmiten tradiciones que parecen ser ciertas, pero en realidad no lo son. Quiero compartir con ustedes uno de esos mitos que se ha compartido de generación en generación hasta el día de hoy. Y es que era el propósito de Dios que el sucesor de Judas fuera el apóstol Pablo. ¿Han oído esa teoría? Sí. De que era el propósito de Dios de que el sucesor de Judas fuera Saulo de Tarso o Pablo. Pero que los discípulos se apresuraron tanto a elegir a un sucesor que se equivocaron. Ahora, yo quiero decirles que eso no tiene base bíblica ni en el Espíritu de Profecía tampoco. Hay varias razones por las cuales la elección que se hizo es la elección que Dios quería. Y ahora les voy a dar las razones. Razón número 1, la Biblia dice claramente las características que debía tener el sucesor. Noten Hechos 1, 21 y 22. No se distraigan porque ahora vamos a mostrar la Biblia es precisa. No hay un detalle que esté fuera de lugar. Hechos 1 y el versículo 21 y 22. Hechos el capítulo 1 y el versículo 9 hasta el versículo 11. Habla de la ascensión. Recuerden, Jesús vivió 3 años y medio, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, pasa 40 días enseñándole a sus discípulos y luego después de los 40 días asciende. Ahora vamos a leer en cuanto a la ascensión. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y luego entonces pasan 10 días
antes de el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Es decir, entre la resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo pasan 50 días. 40 de esos días los pasa Cristo en la tierra enseñándole a sus discípulos las profecías. 10 días después es derramado el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucedió con los discípulos durante esos 10 días entre cuando Cristo ascendió y cuando fue derramado el Espíritu Santo? Bueno, nosotros sabemos qué hicieron los discípulos. El libro de Hechos nos dice que regresaron del Monte de los Olivos, de donde ascendió Jesús, al aposento alto. Y en el aposento alto oraron, como nunca habían orado antes, estudiaron las profecías, continuaron estudiando las profecías, repararon las rencillas que había entre ellos, pusieron sus propiedades a disposición de la obra, se vaciaron de Dios y se prepararon para recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús durante esos 10 días en el cielo? Casi nadie habla de lo que estaba haciendo Jesús, porque la gente dice, no hay nada en la Biblia sobre lo que estaba haciendo Jesús. Sí hay, y eso es lo que yo quiero que nosotros miremos. Pero sigamos por ahora analizando lo que sucedió en el aposento alto con los discípulos durante esos 10 días. ¿Quiénes estaban presentes allí en el aposento alto durante esos 10 días? Bueno, había como 120, pero se mencionan varios por nombre. Vamos a Hechos 1 y el versículo 13. Hechos 1 y el versículo 13. Fíjense los nombres de los que están presentes allí. Dice, entrados subieron al aposento alto donde moraban 1, Pedro, Jacobo 2, Juan 3, Andrés 4, Felipe 5, Tomás 6, Bartolomé 7, Mateo 8, Jacobo hijo de Alfeo 9, Simón el celote 10 y Judas hermano de Jacobo 11. ¿Qué hay de extraño allí? Porque en realidad habían 12 apóstoles, pero solamente están presentes, ¿qué? 11. Entonces, ahora llega a ser necesario para Pedro explicar por qué solamente hay 11. Y así es que en los versículos 18 y 19 de Hechos 1, no los voy a leer, pero él relata qué fue lo que pasó con Judas. Es más, allí él da un relato que parece estar en contradicción con los evangelios, porque los evangelios dicen que Judas fue y se suicidó. Pero en Hechos 1 dice que cayó una distancia al suelo y se le explotó el estómago y se le salieron las entrañas. La hermana White lo explica de una forma muy hermosa. Ella dice que Judas era el más grande y más alto de todos los apóstoles. Quiero comenzar hablándoles un poco de la cronología del ministerio de Jesús desde que comenzó su ministerio hasta el momento en que se derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Bienvenido, Pastor Torres. Ustedes saben que Jesús vivió por 3 años y medio una vida absolutamente perfecta, sin ningún pecado. Y luego, al final de ese ministerio de 3 años y medio, el Señor Jesucristo murió en la cruz. Fue sepultado viernes en la tarde, reposó en el sepulcro el sábado, resucitó el primer día de la semana, o lo que nosotros llamamos el domingo, y luego entonces, desde el momento de su resurrección, pasó 40 días aquí en la tierra. Y hay un propósito especial por el cual pasó esos 40 días acá en la tierra después de la resurrección. En Hechos 1 y el versículo 3 dice que le enseñó a sus discípulos las cosas concernientes al reino de Dios. Ellos habían entendido mal las profecías en cuanto a lo que iba a hacer Jesús. Fue necesario explicarles las profecías en cuanto a las profecías que se habían cumplido, y también era necesario explicarles las profecías que se iban a cumplir en el día del Pentecostés. Por eso Jesús se quedó instruyéndolos sobre los asuntos de las profecías, las que se habían cumplido y las que todavía estaban por cumplirse. Ahora, después de 40 días de hablar con sus discípulos sobre las cosas concernientes al reino de Dios, el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Vamos a leer ese relato en Hechos 1, 9 al 11.